Bien. Mm, 18. Ya estamos empezando a grabar, como dice aquí. Dice que no tiene audio, Jacob. Va a reiniciar la computadora. Ok. Bueno, chicos, buenos días a todos. Buena semana también. Que tengamos una bonita semana. Empezamos la semana con algunas noticias bastante, por lo menos que nos ponen a pensar, y creo que es importante que nos unamos haciendo tefilot, haciendo salmos por la paz de Israel y la paz mundial, porque en verdad lo que está sucediendo no es, ya está trascendiendo, está escalando a otro tipo de conflicto, y no quiero utilizar la palabra preocupante, pero sí digamos que me tiene un poco pensativo desde ayer que terminé el Shabbat. Estuve viendo las noticias, lo que sucedió, y ya esto pasa a otras instancias, y la verdad que no queremos eso, no queremos, no nos conviene a ninguno de nosotros, ni a judíos, ni a las naciones. Y ayer leía algo allá en la Parashá con mi familia de la Parashá Tazria. En un segundo busco el libro para compartírselo. Ya, ya regresé. Hay un comentario en la Parashá Tazria que veíamos anoche, bueno, antes de anoche en Shabbat, viernes en la noche. Y bueno, primeramente que este shiur sea para nada precisamente de que Hashem nos mande la Geulá, que ve no a través de sufrimientos, sino que sea en una paz, porque así también en paz, como está dicho en la Gemara también, que puede ser la venida de Mashiach. Y obviamente, en este momento estamos viendo un conflicto prácticamente Israel de David contra Goliat, ¿no? Que son varias naciones, como pasó ya en el pasado contra Israel, que en realidad Israel es mucho más pequeño incluso que Colombia. Entonces, nosotros siempre está nuestra fe o nuestra confianza o nuestra certeza tiene que estar con Hashem. O sea, hay gente que dice, ya estamos porque es que hay mucho también del morbo de la gente, hay gente que tiene un morbo por ver ya una tercera guerra mundial. La están viendo con el eclipse, la están viendo ahora con lo que pasó con Irán, lo vieron, o sea, con todas partes la gente está buscando una opción para decir, se viene la guerra mundial, como si, no puedo decir que lo quieran, pero es como un morbo que hay también de las personas. A mí no soy de eso, me patea un poco el tema de andar buscando, escarbando en cosas donde no las hay a veces, y haciendo cálculos o haciendo especulaciones, incluso que tengan fundamento a veces en la Torá. No me gusta hacer ni participar en algún tipo de especulaciones de ese tipo. Ya, incluso, como digo, incluso que tenga fundamento en la Torah, porque al final de cuentas hay gente que incluso que con los códigos o con la gematría o con tal cosa dice ya este año tal cosa, este año, el año que viene tal cosa. Entonces, al final de cuentas, nosotros no dependemos de eso. Hoy podemos hablar de esos códigos porque son cosas que están escritas y podemos conocer la historia, pero no podemos especular ni tampoco debemos de alguna manera alimentar ese sentimiento morboso a que haya una guerra mundial o algo así. Entonces, simplemente no darle fuerza a esas cosas, sino todo lo contrario. ¿Dónde está puesta nuestra emuná? ¿De quién depende todo estas situaciones? Pues de Hashem. El ser humano también tiene libre albedrío, pero al final de cuentas Hashem tiene control de todo. También cuando pasó lo del COVID, hubo gente que decía, hablaba del nuevo orden mundial. Escuché a rabinos hablar del nuevo orden mundial, y a mí en lo personal no me gusta eso, o sea, y tampoco voy a decir ni siquiera que eso tiene algún tipo de fundamento en la Torah, porque pueden haber fundamentos, fundamentos están, pero puede ser que también basándose en esos fundamentos las personas creen ideas que tal vez están mezclándose un poco con su criterio personal. Y es ahí donde yo soy muy crítico con el tema. Entonces, aún cuando habla pandemia, todo el tema del nuevo orden mundial, las otras cosas, recuerdo que hablé con un rabino una vez
porque había cierto rabino de, digamos, conocido, muy conocido en Israel, que hablaba sobre el nuevo orden mundial y todo esto. Entonces, otro rabino, cuando le comenté el tema, me acuerdo que me dijo, bueno, y a fin de cuentas, ¿a dónde está puesta nuestra fe entonces? ¿En los gobernantes, en el orden mundial o lo que sea? ¿Dónde está? Es Hashem mismo el que maneja las cosas. O sea, nosotros estamos confiados en él y independientemente de lo que esté pasando, nosotros estamos apegados a él y él va a hacer que las cosas fluyan de la manera correcta. Incluso la perfección en que fluyen las cosas que él maneja a veces nos duele, ¿ya? A veces nos duele, pero él es perfecto y cuando asumimos esa posición, las cosas también no las vemos de la misma forma. Entonces, hay una cosa que dice aquí con la parashá que pasó, la que leímos, se habla sobre la zarat. Zarat es una especie de lepra, vamos a decirlo así, porque hoy día tenemos lo que es la lepra que produce un bacilo, una bacteria que es el bacilo de Koch, produce la lepra, pero no es la lepra que habla la Torá, o sea, no es la lepra que la Torá nos menciona. La lepra es la que la Torá nos menciona, o la zarat, por eso que traducirla como lepra, eh, cambiamos la idea principal de todo esto. La palabra lepra o digamos cuando se descubrió el bacilo de Koch, que es una afección en la piel y que empieza como a degradar la piel y a deteriorarla, descomponerla, etcétera, entonces se le llamó lepra. Pero mucho antes de que surgiera este descubrimiento, vamos a decirlo así, había una afección que era de carácter espiritual. Lo estamos viendo ahorita, empezando a ver la conexión que tiene el cuerpo con el alma en la anatomía del alma que estamos viendo. Entonces teníamos una afección que se daba en la época de nuestros ancestros en la piel y tenía una connotación completamente espiritual, es decir, mostraba una falla incluso inconsciente muy ligada al alma. Por ejemplo, voy a leer aquí una breve, antes de leer lo que quería leer con respecto a la zarapa, para que ustedes entiendan. Dicen, la razón por la que la zarat, o sea, la lepra, entre comillas, dejó de existir es porque afectaba exclusivamente a personas que habían depurado su comportamiento y se habían elevado a niveles muy superiores de conciencia divina, niveles de conciencia que recién estarán disponibles para nosotros cuando se hayan vuelto a erigir el tabernáculo o su sucesor, el templo sagrado, o sea, el tercer Beit HaMikdash. Entonces, miren el asunto. Es como la nebuá, como la profecía en Israel. La profecía en Israel no depende del profeta y su grandeza, depende también de qué, de que haya templo. Recuerden lo que está escrito en la Torá, que Hashem hablaba a su profeta a través de los querubines que estaban sobre el arca. Ahí tenían la experiencia profética, a través de ahí bajaba la profecía, vamos a decirlo así. Entonces tiene que haber templo, tiene que el pueblo de Israel estar en la tierra de Israel y tiene que estar todo el pueblo en la tierra de Israel para que hubiera o para que existiera la profecía. Por eso hoy día no hay profecía, el pueblo está en exilio, no hay templo, etcétera. O sea, no hay nebuá como tal. Por otro lado, la zarat, esta afección que llamamos lepra, entre comillas, era algo que tenía que ver precisamente con la grandeza espiritual del momento. Tenían Mishkan, o sea, el primer templo que se hizo, que era portátil, que se me transportaba por el templo. Tenían Mishkan, tenían después el templo y después el segundo templo. Los que han estudiado sabemos que el segundo templo nunca fue igual que el primero. Incluso los sabios que regresaron de Babilonia lloraban cuando regresaron al segundo templo y vieron que la presencia divina no estaba igual que antes. Entonces, pero hablamos de gente que vivía en un nivel de santidad tan grande y sus almas tenían un tamaño tan grande y tenían la ventaja o el mérito de vivir con el Mishkan, con el templo, ese, tenían todas las condiciones que nosotros nos reunimos ahora. Mi hija me preguntó eso también, ¿por qué no da lepra? Y le puse a leer esto y le dije, porque si diera lepra, esta lepra, todos estuviéramos leprosos todos, porque estamos en una generación tan baja que pecamos a veces consciente, inconscientemente. La Shonara es pan de cada día con las redes sociales, etcétera. Incluso estas cosas que estoy diciendo que a veces de hablar, no, la tercera guerra mundial puede ser la Shonara, o sea, puede causar. ¿Por qué no mirar o tratar de aumentar ahora en estas cosas las cosas positivas? O vamos a rezar, o vamos a pegarnos al Creador, vamos a ver qué podemos hacer.
pero no es casi como que buscar esa razón. Entonces, la Zarat daba por eso. Ya. Si una persona tenía una afección en sus cualidades, o sea, tenía un error en sus cualidades, como era tan grande su estatus, Hashem se lo mostraba a través de la Zarat. Le mostraba el error a través de la Zarat y la Zarat era para Teshuvah. Entonces la persona tenía que hacer Teshuvah cuando aparecía una mancha, si aparecía en los objetos de cuero, aparecía en cualquier otra cosa, tenía que hacer Teshuvah antes de que llegara a su piel, y si llegaba a su piel, pues se impurificaba. Eso es la Zarat, una afección, o no ni siquiera afección, sino como un detalle malo, un detalle que no está bien en las cualidades o en los comportamientos. Por eso habían una zarat que se mostraba como una costra, o sea, algo levantado en la piel, y había un tipo de zarat que se mostraba como una hendidura, como algo bajo, o sea, como una pequeña grieta, digamos, en la piel. Entonces, explica la Hasidut que, ¿por qué? Porque de esa manera se mostraba, si era una costra, algo que se levantaba sobre la piel, mostraba que su falla estaba en aspectos externos, digamos. Pero si su zarat era hundida, digamos, mostraba su falla en aspectos internos, en aspectos muy inconscientes de la persona, incluso ahí tenía que depurar cosas. Entonces, esa era la Zarat de antes, ¿ya? Y una cosa interesante que es que pasaba que cuando una persona le daba Zarat, bueno, tenía una mancha, el Cohen tenía que examinar si la mancha era o no Zarat, y si tenía dudas o no parecía, entonces lo ponía otros 7 días más como, digamos, en confinamiento, y en 7 días más lo volví a mirar, y si la mancha había crecido o si se mantenía, entonces dependiendo del caso, el Cohen decía si la persona estaba puro o impuro. Y hay una cosa curiosa y paradójica, que es que si el Cohen veía la mancha y posiblemente era Zarat, lo confinaba 7 días a la persona, y a los 7 días llegaba, y si la mancha, dice, se había regado por todo el cuerpo, es decir, como que todo el cuerpo se había puesto un poco blanco, vamos a decirlo así, uno pensaría la persona definitivamente está impura, pero la Torah dice no, esa persona está pura. Ya, es curioso. O sea, si tiene una mancha pequeña, aunque sea pequeña, está impuro. Pero si esa zaral se cubre o le cubre toda su carne, el Cohen lo declarará puro. ¿Ves? Eso es curioso. O sea, no pensaría, pero si tiene más zarat. Entonces yo le decía en la mesa Shabbat, decía, es que no existe, en temas de pureza e impureza, no existe como que este está más puro porque tiene más mancha y este está menos puro, este está más impuro y este está menos impuro. No, la impureza es impureza, punto. No hay ni más ni menos impureza. O sea, el que está impuro, está impuro. Entonces, dice aquí el Rebe, dice, paradójicamente, cuando la aflicción de la Zarat se manifiesta en la piel, la persona se vuelve ritualmente impura solo si esta cubre parte de su cuerpo. Si la zarat se expande por el cuerpo en su totalidad, la persona no es considerada ritualmente impura. Eso no es considerada impura. Sí, repito, si la zarat se expandía por todo el cuerpo, o la mancha, o esta zarat, digamos, la persona no era impura. O sea, se declaraba puro. Pero si la mancha permanecía igual después de los 7 días, la persona se declaraba impura. Entonces, dice aquí, eso está en Baikra, en Levítico 13, 13, 13, capítulo 13, versículo 3. Ahí dice, si la zarat ha cubierto toda su carne, no está impuro. Ahí está hecho el versículo. Ahora dice el Rebe, los sabios sostienen que una de las señales que indican la inminente llegada del Mashiach es la constatación de que el gobierno se ha vuelto hereje. Escuchen esto, y por eso cae con el tema, lo que quiero decir. Alude a esta idea la ley que postula que si la aflicción de la zarat cubre la totalidad del cuerpo de una persona, ella no es impura. Podemos considerar que los gobiernos del mundo se volverán herejes, entre comillas, de una de estas dos maneras. La forma negativa, hay dos formas. Una forma en que los gobiernos se vuelven herejes, es decir, que se perciben como herejes, llámese herejes precisamente donde no hay ningún tipo de temor de Dios. Ya, vamos a decirlo así. Entonces dice, la forma negativa es que la herejía
verdaderamente llegue a afectar a todos los gobiernos del mundo. Y la forma positiva es que la verdad de la Torah se vuelva tan evidente que se reconozca universalmente que todo gobierno que no se someta a sus leyes, o sea, la Torah, será considerado herético. Escuchen esas dos caras de la moneda. Esto es interesantísimo. Dice, puede, o sea, antes de la venida de Mashiach se va, y antes, el antes puede ser largo, ¿no? Pero por lo menos previamente a la venida de Mashiach se va a ver una señal en que los gobiernos van a ser, se van a volver herejes, o vamos a decirlo de otra forma, los gobiernos no van a tener ningún temor de Dios, todo lo que van a hacer va a ser sin ningún tipo de temor de Dios. Entonces, el Rebbe explica algo interesante. Dice, esto se puede dar de dos formas. O sea, hay dos formas de ver una herejía, hay dos formas de ver una falla. Una es que la falla se haga tan extensa y tan dura y tan redoblada, pues que salta a la vista que está mal. O sea, yo decía, nosotros sabemos que los gobiernos, todos los gobiernos del mundo tienen cosas muy buenas y malas. O sea, me refiero, todos los gobiernos del mundo roban, también hacen leyes, digamos, a veces no a favor del pueblo, etcétera. No estoy hablando de ningún gobierno especial, dije todos los gobiernos del mundo, pero algunos son más, es más evidente el mal, aquellos que son como totalitarios, como se hace lo que yo diga y no importa mucho lo que diga el pueblo. Entonces, en algunos casos es más evidente esa situación de, entre comillas, herejía, es decir, un gobierno que está haciendo las cosas de una manera no buena y de una manera que no tiene temor del cielo, de una manera que no le importa la sociedad, sino a sí mismo. O sea, los que están arriba gobernando son los que precisamente se aprovechan para sí mismos de todo el sistema. Entonces, por eso vemos algunas naciones en las que eso es más evidente y otras en las que son democráticas, pero por dentro también hay corrupción. ¿Ves? De eso no se salva ninguna nación en el mundo, ninguna. Ya. Entonces, siempre los gobiernos tienen corrupción y tienen también algunas veces, se ve también la labor social sincera y altruista, etcétera. Pero esa es la verdad, todos tienen de esas dos cosas, cosas buenas y cosas malas. Entonces, nosotros sabemos, eso no es nuevo, eso desde antes ha pasado, los gobiernos hacen leyes a su favor, etcétera, los ricos cada vez más ricos, los que están gobernando pues hacen leyes a su favor, etcétera. Eso no es nuevo. ¿Sabe qué es lo nuevo? Lo nuevo es que hace algunos años, algunas décadas, tenemos Internet, tenemos la era de la información y tenemos donde cada quien puede incluso expresar y mostrar a veces, o sea, es más fácil descubrir una mentira, ¿ya? Porque ya no solamente dependemos de los medios tradicionales que están a disposición del gobierno, sino que hay otros medios que también muestran evidencia, etcétera. ¿Y qué se ha dado con eso? Que cada vez más los corruptos de alguna manera se vean afectados. Antes eran un poco más inmunes, ¿ya? En cambio, ahora la corrupción de alguna manera ya es evidente. Todos, ahora nosotros sabemos, antes de pronto no. Pero ahora para nosotros es claro de que todo político, todo por muy cosas buenas que prometa, etcétera, de alguna manera siempre hay algo por ahí que no está bien. Entonces, eso para nosotros es más evidente ahora. Por eso decía, esto puede pasar de dos formas, esto que Rebe dice, de que la maldad sea tan evidente, es decir, que ya prácticamente sean tan descarados que todos sepamos que están haciendo las cosas mal y ellos lo hacen abiertamente. O sea, a eso se refiere herejía. O sea, puede pasar que los gobiernos se vuelvan herejes en que todo el mundo sabe y ellos no tienen por qué ocultarlo ya. Es decir, ya es tan evidente que no hay ni por qué ocultarlo, no es un secreto para nadie y ahora simplemente pues esta es la nueva ley, ya la corrupción. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo aquí el revés. O la otra manera en que se considera a los gobiernos herejes es que la verdad sea tan fuerte que la mentira sea tan evidente. ¿Se entiende? Es decir, hay dos maneras de ver la mentira de los gobiernos. Una manera es que ellos mismos se vuelvan tan descarados que la mentira salga, ya ni no esté oculta, ya es evidente. O otra manera, el lado positivo,
es que la Torá tome tanta fuerza y la verdad de Hashem en las naciones tome tanta fuerza la gente o que los gobiernos queden en evidencia como algo que no está según las leyes de la Torá o la ley de Dios. ¿Ya? Tenemos esas dos opciones. Yo soy de los que quiero pensar positivo y vamos a decirlo. Mira, aquí dice, voy a repetir esa última parte. Podemos considerar que los gobiernos del mundo se volverán herejes, entre comillas, de una de estas dos maneras. La forma negativa es que la herejía verdaderamente llegue a afectar a todos los gobiernos del mundo. Y la forma positiva es que la verdad de la Torah se vuelva tan evidente que se reconozca universalmente que todo gobierno que no se someta a sus leyes será considerado herético. Tenemos esperanza en que la redención ocurra de la segunda forma. Esa es la misma que yo pienso. Aún con todo lo que está pasando, yo creo que también debemos mirar lo positivo que está pasando, más allá de la guerra y todo lo que el amarillismo vende, porque también es algo que vende. Es lo que la gente busca, es el morbo, ¿no? Por eso le llamo morbo. O sea, a veces no queremos las cosas, pero tenemos ese deseo inconsciente, no sé, de que sucedan. No sé por qué. Eso es morbo. Nadie quiere guerra, pero en el fondo cuando la gente tú le escuchas hablando de, no, la tercera guerra mundial es como si la quisieran. Ese es un morbo para mí. Entonces, por eso dice, tenemos la esperanza de que la redención ocurra de la segunda forma. O sea, ¿cómo? Que la verdad de la Torah se haga tan fuerte que los gobiernos sean tan evidentes en su corrupción y que no se ajustan a las leyes de la Torah. Y rezamos para ello. Por tanto, resulta imperativo que el pueblo judío estimule a las naciones del mundo. Estamos hablando de un libro, Rebe fue uno de los que revivió y fortaleció el tema de las 7 leyes najidas y de cómo nosotros tenemos el compromiso. No es que los najidas, por allá, que esa gente por ahí se cree ahora que ya son justos, tal cosa. No, no, no. Es de relevancia para nosotros judíos también. Pero el pueblo judío también necesita entender esto. En verdad, los tiempos están cambiando y todavía la gran mayoría del pueblo judío todavía no, digamos, le sigue dando la importancia que debe darle a las 7 leyes. En cuanto a esto que estamos diciendo, si queremos que la Torah prevalezca en las naciones, ¿cómo tenemos que hacerlo? Pues que se expandan las 7 leyes, ¿ya? Que las 7 leyes se expandan, que nosotros tomemos una parte más activa, porque los activos somos pocos realmente los que estamos en esto, somos pocos los que estamos de alguna manera enseñando, difundiendo, fortaleciendo otros. Tengo entendido que algunos rabinos también están haciéndolo desde la ONU, etcétera. Me maravilló saber eso, pero ahí está el punto. ¿Cómo queremos que se dé esa herejía de los gobiernos? ¿A través de que se fortalezca la maldad de ellos o a través de que nosotros fortalezcamos nuestra verdad? ¿Ya? Y escuchaba a una persona que también es conspiranoica, le digo yo, le escuchaba por ex, el anterior Twitter, eh, que yo sí tengo esa red y me pongo a veces a mirar allí, porque me gusta por lo que la información no tiene que ser digerida por un medio tradicional y después acomodada. O sea, la información es inmediata. Ahí se va enterando uno más rápidamente de las cosas. No me gusta atormentarme con noticias, pero de vez en cuando miro. Ayer fue un día que lo hice. Me puse a mirar un poco de noticias sobre este tema porque obviamente nos compete saber. ¿Ya? Entonces, escuchaba una persona conspiranoica, no es una persona de Torah ni nada de eso, no es una persona justa de las naciones, nada, que incluso decía que, que teníamos que cambiar y decía algo dentro de su lógica y análisis. Dice, pero tenemos que empezar cambiando por nosotros mismos a nuestro alrededor. Es que ese es el punto. Y en eso lo dijo tal cual. Es en eso que tenemos que cambiar. O sea, yo no puedo ir ahora a mediar entre una guerra entre Irán e Israel. Yo no soy nadie allí. No soy un actor en ese conflicto. Pero nosotros no vamos de acuerdo a lo que los ojos ven a veces. También cuando pasó lo del 7 de octubre, estábamos saliendo de una festividad, creo que fue Sukkot, me parece. Yo no sabía nada, estábamos en John Top, pero llegó alguien, un conocido, a mi casa y nos dijo, supieron lo que pasó y nos dijo cosa que a mí personalmente no me gustó porque estábamos desconectados de noticias
Y bueno, pero Hashem permitió que nos enteráramos. Sí se cambió un poco el ambiente, estábamos terminando la fiesta y nos sentíamos como preocupados, o sea, como así tal cosa. Y recuerdo que un amigo que es ex militar, tenía un cargo alto, no era un soldado, y me dijo, Rap, tú no te enlistarías al ejército, pues, o sea, no te irías a defender Y yo le dije, no, porque hay diferentes tipos de soldados, le dije yo. Están aquellos que sin duda los están defendiendo con armas allá en la frontera y que Hashem les dé larga vida y los proteja y cuiden, los cuida a todos ellos. Pero están otros soldados que realmente están defendiendo con otra arma y están conectados con la Torah. Es decir, es un trabajo en equipo. Algunos están por allá, otros estamos acá, defendiendo de otra forma. Porque entre más se conecte el pueblo de Israel a la Torah, precisamente, ¿de dónde viene la ayuda? Dice el Salmo, no la fuerza de los caballos Hashem quiere. Es decir, no nos dejemos engañar de lo que vemos. No nos dejemos engañar de porque tenemos tal o cual arma, o porque no, a final de cuentas es Hashem el que nos hace ganar o perder guerras. Eso está demostrado en la Torah, ¿ya? Y, y nadie quiere guerra. Aquí en estas cosas no podemos hablar que sean guerras de misbot como pasaban en la Torah, que en la Torah las guerras eran un mandamiento. Cuando Hashem decía, vayan y hagan esto, era un mandamiento de Hashem. Estas no son guerras de mandamientos, pero sin duda el pueblo de Israel también tiene derecho a defenderse y no quiero entrar en todo ese análisis, pero el punto es, yo, ¿qué puedo hacer? Y eso se conecta con el liderazgo y creo que con esto me fui a la clase. Iba a hacer una introducción, pero se fue largo toda esta enseñanza. Eh, ¿Qué puedo hacer yo? O sea, ¿dónde estoy yo como líder ahí? Yo no soy un líder en la ONU, yo no soy un líder entre estos países que están enfrentando. En verdad, podría escuchar mi voz. No, pero yo sí puedo conectarme con Dios. O sea, yo puedo empezar a cambiar yo mismo, esforzarme desde estas situaciones que están pasando para yo esforzarme para cambiar, también seguir esforzándome y trabajando para cambiar mi entorno, mis hijos, mi familia, lo que sea, ¿ya? Y de esta manera uno dice, no, es más lo que hacen aquellos que están allá en el frente de batalla. Aquí no se trata de decir quién hace más o menos, pero lo que sí puedo decir yo es que al final de cuentas el que hace es Hashem y al que nos apegamos es a él y obviamente el camino natural de las cosas hay que hacerlo, es decir, tendrán que hacer lo que tienen que hacer los gobiernos y tomar las medidas que hay que tomar y en eso pedimos precisamente que Hashem les dé sabiduría y no se dejen llevar por el enojo, por la ira, sino buscan también la paz de todos. O sea, es difícil esto porque este conflicto no viene de ahora, eso tiene que ver, es un tema religioso, es un tema que trasciende cualquier otra guerra que simplemente querían tierra, sino que se quiere la exterminación del pueblo judío. Así lo ha dicho Irán, el líder de Irán. ¿Ya? Y mira la influencia de un líder. Entonces ahí donde nosotros como líderes tenemos que cambiar eso, tenemos que enseñarse de otra forma. Por eso Rebe dice que tenemos la esperanza que la redención ocurra de la segunda forma y rezamos para ello. Por tanto, resulta imperativo que el pueblo judío estimule a las naciones del mundo en el cumplimiento de los mandamientos que les ordena la Torá. Cuando el mundo no judío acepte la Torá como la única base posible para un comportamiento verdaderamente ético y una verdadera justicia moral, reconocerá y apreciará al pueblo judío como la vanguardia de la justicia universal, moralidad y paz. Eso preparará el camino para la máxima redención mesiánica. Entonces yo decía, hoy día podemos hablar de una mancha. Hay una mancha en las naciones que se está creciendo. Antes no había esa mancha. Había por ahí gente que quería saber y apegarse a la Torah, al judaísmo, pero hoy día tenemos más personas en las 7 leyes y esta mancha se está expandiendo. A eso se refiere Rebe con que si esta mancha se expande, es decir, esta Torah, entonces sería puro, es decir, significa que ese es el lado positivo en que nosotros queremos que venga la Geulah. Y por eso yo siempre he dicho, esto está comenzando. Y por eso yo he dicho, y creo que algunos lo están tomando, no sé si fui primero, no importa si fui primero que lo dije, pero yo siempre he dicho, es importante que se establezcan escuelas basadas en la enseñanza no ágil, ¿ya?
Y eso alguien tiene que hacerlo. Algunos están trabajando en ese tema, como por ejemplo Edgardo allá en Venezuela, que va a los colegios, hace una labor muy admirable. Pero qué bueno sería desde arriba alguien tome dirección y dice, esta escuela tiene un enfoque de justicia universal. Si no la quieren englobar dentro de alguna etiqueta religiosa, porque estamos en una época donde la gente no quiere religión. ¿Y saben qué? Esto no es una profecía, no soy profeta, solamente hablo dentro de la lógica. Pero puede pasar que la gente también llegue un momento y pierda el entusiasmo por las 7 leyes, porque las emociones se pasan. ¿Ya? La gente estuvo mucho tiempo metida en el catolicismo, después surgió, algunos se salieron de ahí, crearon el protestantismo, después de los protestantes surgieron entonces otras vertientes, otras iglesias, etcétera. Pero hoy estamos en una generación donde la gente no quiere a Dios, o sea, no le interesa, está cansada o no le han enseñado. ¿Ya? Y hay unos pocos de esa generación que todavía recibieron algunos valores de temor a Dios, etcétera, que son estos que se están levantando como justos de las naciones, que si no hacen nada, pues lo que lograron se va a ir con ustedes a los 120 años por mientras. Entonces, es donde tenemos que hacer eso. Y le digo, los retos son grandes, no es fácil. Porque uno dice, ay, sí, voy a poner una escuela, pero entonces es un ejemplo, pues. Pero entonces todo lo que lleva, papelería, documentación, la legislación, las luchas legales por ciertos criterios supuestamente de respeto a, al pensamiento de cada quien, etcétera. ¿Ya? Entonces es un reto, pero yo creo que se tiene que levantar un líder de las naciones que haga eso. Hay líderes que lo están haciendo en cuanto a difusión, en cuanto a otras cosas, pero qué bueno sería que no esperen que el pueblo judío lo haga. O sea, precisamente no es un líder que se tiene que levantar, si surgiera Baruch Hashem, pero como el Rebe impulsaba eso. O sea, el Rebe era un hombre que trabajaba mucho por esa difusión, incluso tenía una conexión muy cercana con el gobierno de Estados Unidos y, digamos, se le tenía en cuenta, etcétera. Qué bueno si se levanta alguien con esa fuerza, porque eso es otra cosa que también tienen que entender, que no todas las personas, por muy buenas intenciones que tengan, a veces tienen la fuerza para ser escuchado. Y esa fuerza no viene de las cualidades del hombre, eso lo concede Hashem. ¿Ya? Nosotros acá, un amigo que estudiamos en Jerusalén, él me decía, tiene que ser un día que estamos discutiendo un tema, me decía, tiene que ser un rabino de espalda ancha, me decía, de espalda ancha, o sea, que tenga fuerza, o sea, ¿y qué da esa autoridad en la Torah? ¿Ya? Acá lo que queremos podemos hacer cosas y todo, pero no tenemos tal vez esa fuerza grandísima que alguien que sí pueda mover las masas, y eso precisamente es un líder o es parte del liderazgo. La persona que se levanta como líder empieza con su razón, empieza con su interés personal, empieza me refiero a interés personal en sus metas, eh, pero cuando se conecta con Hashem y Hashem lo está llevando ese camino, precisamente ese líder va a tener una fuerza incluso para que las 7 leyes en este caso sean mucho más escuchadas, ¿ya? Y que sean mucho más tenidas en cuenta incluso para el resto de los judíos. Porque yo pienso acá en lo personal que muchos judíos todavía no han despertado eh, de esa neuroprogramación que se tuvo durante décadas y siglos tal vez de protegernos. Estamos en un momento de protección. Los no judíos por allá, nosotros por acá. No tenemos nada que hacer con ellos, más bien tenemos que cuidarnos de ellos porque así pasaba. No significa que se tenga que bajar la barrera, significa que hay que saber, por lo menos, tener criterio y saber ser diplomático en ese aspecto, pero un buen diplomático precisamente mueve las masas y cuando hay personas que no están de acuerdo, lo que sea, pero por lo menos la mayoría da la fuerza. Y eso todo el mundo lo sabe, los gobiernos lo saben, el peso que tiene la mayoría. ¿Ya? Y por eso siempre tratan hoy día de, digamos,
manipular a través de la ignorancia o lo que sea. O sea, ¿cuál es la agenda? Creo yo es precisamente entre más ignorantes tengan las personas, más fácil de manipular y las tecnologías muchas veces se utilizan para eso. Entonces, ¿qué hace un verdadero líder? Y con esto voy a leer para no quedarnos con las ganas de leer un poquito del libro de Así una vida plena de sentido. Voy a leer estas 2 páginas. Pero bueno, mi reflexión con respecto a eso es eso. Creo que es un momento para hacer fuerza y tenemos que hacer salmos. Eso le decía a mi hija ahorita, si quiero un salmo al día, siquiera uno, ya, por esto que está pasando, que puede escalar a cosas peores y callarnos libres. Y, y bueno, que venga, digamos, la redención pronto, pero a través de la paz, como está dicho también en el Talmud. Ahora, nosotros tenemos que fortalecer nuestros papeles como líderes, cada quien desde su lugar, cada quien desde su situación, desde sus capacidades. ¿Y qué hace un verdadero líder? Dice el libro, con tanta gente autotitulándose líder en nuestros días, ¿cómo reconocer uno verdadero? Para responder a esta pregunta, debemos retroceder un paso y preguntar qué es lo que un líder está tratando realmente de lograr. Por ahí quedamos, ¿cierto? Por ahí que quedamos. Dice acá, un verdadero líder no pretende más que darle a la gente orgullo, hacerla parar sobre sus pies como líderes por derecho propio. En lugar de tratar de cegarnos con su brillo, un verdadero líder refleja nuestra propia luz de vuelta a nosotros para que podamos vernos como nos veíamos antes. O sea, un líder no está allí para mostrarte qué grande es él, sino para mostrarte qué grande eres tú. Esa, esa frase se me acaba de ocurrir basándome en esto que dice el libro. Moisés fue la quinta esencia del líder. Leemos en Éxodo que fue pastor, un comienzo más bien modesto para un hombre que llegaría a hablar con Dios. Vigilaba millares de ovejas pastando en los campos. Moisés notó que faltaba una oveja y fue a buscarla hasta encontrarla en un arroyo distante. Esperó hasta que la oveja hubiera terminado de beber. Después se la echó al hombro y la llevó de vuelta al rebaño. Cuando Dios vio esto, comprendió que Moisés era un hombre de razón, comprensión y devoción altruista, un hombre digno de conducir a su pueblo. Después de todo, nadie estaba mirándolo. Él podía haber pensado fácilmente por qué preocuparse por una abeja cuando hay miles. En nuestra sociedad secular tendemos a ver un líder como una persona bien relacionada, poderosa o carismática o rica. Juzgamos a nuestros líderes por lo que tienen, pero un verdadero líder debe ser juzgado por lo que no tiene, como por ejemplo egoísmo, arrogancia o interés personal. Un verdadero líder ve su trabajo como un servicio hecho en nombre de un objetivo más alto, como dicen los sabios. El liderazgo no es poder y dominio, es servidumbre. Esto no significa que un líder sea débil o obtiene gran fuerza de su dedicación a un objetivo que es más grande que él. Cada generación tiene un Moisés, un líder que inspira absoluta confianza, que está totalmente dedicado a cumplir su papel único, comprende y aprecia el papel de cada persona en el perfeccionamiento de este mundo y los orienta de acuerdo a ello, los orienta de acuerdo a ello. Se alza por encima de cualquier perspectiva individual para echar una mirada global y ve cómo cada persona y asunto encaja en el plan completo del mundo contemporáneo. Un verdadero líder saca a la gente de sus ensoñaciones y les dice, no, no es necesario que vivan una vida de desesperación y confusión. Si ustedes tienen la capacidad de encontrarle sentido a su vida y las capacidades únicas para realizar ese sentido, son un eslabón importante en una cadena de generaciones pasadas. Tienen un legado digno de preservar y un futuro por el que vale la pena pelear. Un verdadero líder nos muestra que nuestro mundo realmente va en una dirección y que tenemos el control sobre su movimiento, que no es necesario estar a merced del prejuicio personal, del viento político que prevalezca, que ninguno de nosotros es secundario respecto de la historia o la naturaleza, que nosotros somos historia y la naturaleza, que podemos liberar al mundo de la guerra, el odio y la ignorancia y borrar las fronteras que separan una raza de otra, a los ricos de los pobres. Hay un documental que yo lo debo tener guardado en un
en un disco duro que tengo acá. No me acuerdo cómo se llama el documental, la verdad no me acuerdo. Pero es un documental grabado hace ya varios años, tal vez 20 años, algo así. Eh, grabado mostrando un poco la crianza de los dos lados, es decir, de lo que es los palestinos y lo que es los niños judíos. El conflicto hace tiempo fue bastante difícil, digamos, en lo que hay mucho atentado en Israel muy frecuentemente. Hoy día no tanto, pero ahora tenemos otro tipo de peligros, como que estamos hablando. Pero no es, si analizamos ese documental, los niños de ese documental hoy día son adultos. Encontramos a niños pequeñitos diciendo palabras de odio contra el judío, ¿ya? Y, y odian a los niños judíos, y etcétera, etcétera. Y es curioso cómo el documental pone de cara a cara, digamos, o sea, nos permite a nosotros los espectadores ver esas dos caras, esos dos frentes de batalla, eh, y ver de dónde nace o de dónde se continúa, porque podemos hablar de que el odio nació desde hace mucho tiempo, ya, pero así como yo he hablado con personas aquí, con alumnos que han hablado conmigo personalmente, me han contado algunas cosas personales, su proceso, hemos tenido varias reuniones y han habido situaciones a veces no tan agradables con sus padres, cosas que marcaron su vida, etcétera. Pero ellos hoy día, a pesar de todo lo que sufrieron y a pesar de lo que vivieron y a pesar de las dificultades que tuvieron, hoy día ellos asumen otra posición con sus hijos. Es decir, muchas veces, la mayoría del tiempo, consciente e inconscientemente, hay padres que hacen sufrir a sus hijos lo mismo o parecido. Eh, Tal vez no son conscientes, simplemente son, es resultado de su forma de ser, por gracias a todo lo que sufrió o lo que le hicieron. Pero encontramos personas también que hacen un alto y dicen, ok, mira, yo sufrí así, me tocó muy duro, yo no quiero que a mi hijo le toque así, y tienen otro tipo de educación. Esas personas rompen esa cadena que venía, porque de pronto su padre también recibió un trato parecido, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos la capacidad de romper esa línea, ese hilo, ¿ya? Por eso, aunque el odio esté allí y digamos alguien diga, no, no es así, y empieza a romper ese hilo de educación o de odio en sus hijos, pues las cosas van a cambiar con el futuro. O sea, tenemos ese poder de cortar el camino por donde van las generaciones de jóvenes hoy día. O sea, unas generaciones que se están formando con prácticamente no saben ni lo que son, ya, literalmente, o sea, no saben ni lo que son. Uno ya hasta animales se creen también. Y los que no, y los que veamos esos raros nos tratan de fóbicos, ya, porque simplemente no aceptamos su manera de verse. Entonces, ese documental me hizo acordar esto, voy a ver si se los paso, que yo lo había descargado, yo no sé cómo se consigue, pero yo lo debo de guardado y así lo subo a mi canal de YouTube como enlace oculto y se lo comparto. Pero ahí está, un verdadero líder precisamente puede liberar al mundo de la guerra y el odio y la ignorancia y borrar las fronteras que separan una raza de otra, a los ricos de los pobres. Y les digo algo, este tema de librar del odio es de lado y lado, no es solamente del lado palestino, no solamente del lado de los que no quieren el judío, y es un reto tremendo. Una vez yo iba en Jerusalén en el Rakevet, en el tren ligero, y una mujer judía empezó a gritarle y a intratar a una mujer árabe que iba también en el Rakevet, y les decía un montón de cosas y hasta se burlaba y todo esto. Y tuvo que interferir otro judío también religioso, se metió y le dijo, dai, o sea, basta, ¿qué haces? O sea, y es fácil de uno decir, yo viendo esa escena decía, oye, yo me sorprendí, o sea, porque como uno lo ve, siempre son los árabes los que están buscando agredir,
pero en ese momento yo veía una persona judía religiosa haciendo eso, o no, no era muy religiosa, pero no era mucho más mi voz, pero la veía haciendo eso y yo me sorprendí porque no era una conducta que uno generalmente relaciona, pero al mismo tiempo pensé, oye, pero no sé cuánto ha sufrido esta gente. Yo llegué hace unos años aquí a Israel y para mí todo está tan bonito, pero esta gente vivieron atentados aquí en la estación de buses central, que yo pasé muchas veces por ahí. Ahí mataron a una persona después de que yo me vine. Unos meses después mataron con un cuchillo a una persona allí en esa estación. Yo pasaba por ahí cada rato, a cada momento. Entonces, cuando se empezó el Estado de Israel, ellos vivieron atentados a cada momento. Ya. Miren, en estos días también que pasó el viernes, secuestraron a un niño de 14 años en lo que llaman Cisjordania. Apareció muerto el sábado y ¿qué hicieron los del asentamiento? Se fueron a tomar por mano propia y a quemar las casas de los árabes y todo eso. No sé si vieron las noticias. Entonces, ¿qué pasa? Que es que es muy difícil cuando los ánimos están tan arriba y los celos, no celos, no, el dolor que te hace a ti tomar también como venganza, vamos a decirlo así. Es fácil leerlo nosotros aquí en la tranquilidad, pero es difícil a las personas que le está costando vivir todas estas cosas, que vieron a sus familiares el 7 de octubre ser secuestrados. ¿Ya? ¿Qué le podemos pedir a veces? Tranquilízate, o sea, en verdad a veces es entendible y, y es donde, entendible, no justificable, pero es donde uno precisamente tiene que trabajar. Por eso dice aquí el libro, el verdadero líder precisamente busca liberar al mundo de la guerra y el odio y la ignorancia. Ya pensemos por un momento en lo que había en Israel en las épocas que se hacía guerra también, los soldados, Joshua era un soldado también, etcétera. Pero, pero sin duda era algo diferente. Ellos no actuaban por el odio, no iban eh, con la sed de sangre. Eran sadiquín empuñando espadas y yendo a la guerra. O sea, no creo que hayan ido con motivaciones como las que de pronto nosotros podemos tener. Y con esto quiero ser muy claro. O sea, yo sin duda, obviamente, estoy con mis hermanos, con el pueblo de Israel, pero lo que quiero ser es crítico y ver que de bando y bando siempre tenemos luchas y a veces, tanto de uno como del otro, se pueden generar odios y nosotros tenemos que estar por encima de eso. Pero es fácil decirlo, incluso yo, para mí es fácil decirlo, pero que Hashem me libre de vivir una situación así, es algo muy terrible. Eh, Dice aquí, y con esto termino, eh, dice, siglos atrás, reyes y reinas gobernaban al mundo, pero hoy estamos muy lejos del concepto mismo de liderazgo absoluto. De hecho, el liderazgo parece contradecir nuestra tradición democrática, que nos ha enseñado a no subordinar nuestras vidas a ningún otro ser humano. Pero no podemos permitirnos ser tan literales. Si el ideal de la democracia fuera seguido al extremo, si el público pidiera un referéndum para el menor acto de legislación, la sociedad no podría funcionar. O sea, se necesita un gobierno. De modo que nuestro aparato político actual es un compromiso pragmático y aceptable. Dentro de la persona que escuchaba, que le decía que yo llamo para conspiranoicos, decía que precisamente, prácticamente su discurso era contra gobierno. Es decir, tenemos la libertad, que nuestros activos sean nuestros activos, etcétera, que los gobiernos, si yo decía, parte tiene razón, pero promover un mundo donde no haya gobiernos es caos, más caótico que lo que hay ahora, definitivamente. O sea, no puede ser, no puede estar el mundo tampoco a la libertad de lo que yo pienso y mis libertades y nadie me gobierna. No puede haber eso, no puede, no es sustentable. Ya. Históricamente siempre ha habido gobiernos tiránicos, lo que sea, por eso que está diciendo, pero no, si el público pidiera un referéndum para el menor acto de legislación, es decir, si legisláramos de acuerdo a lo que la gente quisiera, qué difícil sería eh, tener un buen gobierno, digamos. Entonces, pero de modo que nuestro aparato político actual es un compromiso pragmático y aceptable. Recuerde que está fundamentado dentro de las leyes judías, dentro de las leyes noajidas,
de establecer cortes de justicia, y cuando se establece corte de justicia, pues debe haber un gobierno también que legisla, que crea las leyes, etcétera, etcétera. O sea, el sistema está, por lo menos en lo básico, está bien montado. Que se ha distorsionado y se ha ido desviando muchas cosas en los países, yo lo entiendo. ¿Ya? Pero en cuanto a que existe un gobierno que permite a los individuos jugar un papel en la elección de sus líderes y a la vez que hace de los líderes responsables ante la sociedad. Aún así, mucha gente ha perdido su fe en los líderes contemporáneos. La solución es no resignarnos a este triste estado de las cosas, sino buscar y exigir un líder de carácter fuerte. El gobierno último sería tener todos los beneficios de la democracia y los beneficios de un líder visionario. Hay una cosa que está en la Torá y es escoger a un rey. ¿Ya? Según algunos, el pueblo de Israel hizo mal cuando pidió escoger un rey, ya sea algunas personas, porque dijeran, porque por la reprensión que hizo el profeta también, que les dijo que era como reemplazar, como que Dios era suficiente, etcétera. Entonces algunos interpretaron que no, pero en análisis a profundidad con los comentarios de los sabios nos explican que en verdad hubo algo malo en la petición, pero la petición en sí ya estaba dicha desde Shemot. En Shemot Hashem le dijo a Moshe: cuando estén en su tierra escogerán un rey para ustedes. Así está dicho en el libro de Shemot. Entonces, la figura de un rey, de un gobierno, ya está en la Torá. Hay leyes para el rey. La Torá nunca estará completa hasta que no esté un rey también gobernando. ¿Ves? El gobierno, por decirlo así, en este caso de un rey, el rey Mashiach, es parte de la Torá. La Torá solamente estaría completamente viva, vamos a decirlo así, en este mundo cuando Mashiach esté gobernando. Por ahora estamos incompletos. También estamos incompletos porque no hay templo. Hay muchas leyes no se están cumpliendo. Es decir, pero como Hashem ha dispuesto su proyecto de mundo, debe haber un gobierno. De hecho, él mismo es un gobierno. Hashem es un gobierno. Él puso leyes. ¿Ya? Él no dijo, bueno, yo los creo a ustedes, tienen libre albedrío, díganme qué quieren que hagan. ¿No? ¿Ya? Él puso leyes, pero también nos dio libre albedrío, pero nos dejó leyes muy claras. Es decir, en algunas cosas tienes que cumplirlas, no es tu libre albedrío. O más bien, tu libre albedrío es escoger cumplirlas. Entonces, es importante especialmente hoy distinguir entre liderazgo y demagogia. Un demagogo puede inspirar a la gente, pero sus motivos son impuros y sus expectativas irreales. Es prudente ser un tanto escéptico cuando evaluamos a un líder. ¿Está realmente dedicado a su misión o solo busca la gloria? ¿Está realmente interesado en el bienestar de los otros o simplemente crea un rebaño para su propia elevación? Un verdadero líder no busca seguidores, quiere enseñar a otros a cómo ser líderes. No quiere dominio, quiere la verdad. No impone su liderazgo a otros ni despoja a nadie de su autonomía. Inspira amor, no por coerción. Cuando llega a la hora de cosechar recompensas, se hace eh, invisible, pero es el primero en llegar cuando hay necesidad y nunca lo hará retroceder el miedo. Es tan apasionado por nuestro bienestar que cuando lo consultamos en busca de orientación, es como ponernos frente a nosotros mismos por primera vez. Y con esto termino. Un maíz que está aquí, una historia. Dice aquí: después de varios días de recibir visitantes que buscaban su consejo, un venerado rabino de pronto cerró su puerta. Los cientos de personas que seguían esperando afuera supusieron que estaba agotado y necesitaba descansar, pero el secretario del rabino salió visiblemente perturbado, con los ojos rojos por las lágrimas. Varias personas fueron a escuchar a la puerta del rabino y lo oyeron llorar en voz alta y rezar, recitando capítulos de los salmos con extrema urgencia. Se preocuparon sobremanera por él. El rabino demoró 2 días en volver a recibir a sus visitantes. Al fin reveló la causa de su desesperación. Cuando alguien viene a mí en búsqueda de guía, explicó. Un segundo, se me conectó la cámara. Ya, a ver. Cuando alguien viene a mí en búsqueda de guía, explicó, me revela las enfermedades internas de su alma para ayudarlo. Para ayudarlo debo poder relacionarme con su problema. Debo encontrar un reflejo de su misma falla dentro de mí y luchar para corregirla. Hace 2 días alguien vino a verme con un problema. Me horrorizó oír la profundidad a la que había caído. Por más que lo intenté, no pude encontrar dentro de mí nada que se pareciera a lo que me había dicho. Pero este hombre había venido a mí, así que supe que tenía que haber algo dentro de mí, por oculto que estuviera, que podía reflejar su situación.
Al fin comprendí que de alguna forma esa falta debía estar muy hondo en mí, más allá del alcance de mi conciencia. La idea me estremeció hasta la raíz de mi ser y me llevó a arrepentirme y volver a Dios desde la profundidad de mi corazón. Un verdadero líder debe ser un ejemplo vivo de su enseñanza. Cuando vemos que la vida personal de un líder encarna su filosofía, nos sentimos inspirados a aprender y practicar esa filosofía. A la inversa, si vemos que un líder no vive de acuerdo a sus palabras, no podemos confiar en él. Es inútil que un líder sea visionario en abstracto. Debe ser un buen comunicador cuya visión pueda ser trasladada a principios específicos y aplicables. No conocimiento por el conocimiento mismo, sino conocimiento que realmente pueda ayudar a mejorar el mundo. De modo que un líder debe ser muchas cosas: altruista, devoto, visionario, valiente y sobre todo humilde. Cuando Dios eligió a Moshe para extraer a su pueblo de la esclavitud de Egipto, Moisés explicó: ¿quién soy yo para enfrentar a Faraón? Realmente Moisés era más humilde que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Debemos reconocer las características de un líder, no solo para diferenciarlo de los demagogos, sino para poder adoptar un líder de verdad cuando aparece. Cuando la gente cree sinceramente en un líder, puede elevarse por encima de los mezquinos intereses personales. Están ansiosos por aceptar su discurso, su dirección e impulso, y se sienten inspirados para realizar mucho más de lo que habían podido hacer por su cuenta. A reconocer las características de un verdadero líder, ponemos una norma para nuestros líderes y, más importante, para nosotros mismos: poner la vista en lo más alto, más aún cuando nos falte para llegar aquí. Es el modo más seguro de completar el viaje. Quedamos página 220, el principio del siguiente título. Voy a marcar aquí. Y bueno, chicos, yo creo que hay mucho para reflexionar, y sobre todo, pongan al pueblo de Israel y en sus oraciones, y que no haya conflicto mayor, que todo se resuelva de una mejor manera, que veamos tiempos de paz, tiempos de tranquilidad, y podamos ver pronto nuestro justo Mashiach, y nuestro templo reconstruido. Y bueno, les dejo, no les doy tiempo para preguntas porque la verdad tengo un compromiso ahorita, entonces ahí me disculpan, pero lo importante es quedarnos con la reflexión y sobre todo pues poner a toda esta situación en sus tefilot, ¿ok? Que Muchas pasen gracias, asesor. una bonita semana, todo lo mejor, y que escuchemos buenas noticias. Chao, chao. Gracias. Y ya para Gracias. nada. Gracias. Gracias. Bueno.